Un asistente de vuelo abofetea al hijo de un multimillonario negro, sin saber que su padre lo está mirando desde primera clase. La cabina estaba en calma hasta que un sonido agudo rompió el silencio. Un asistente de vuelo, rojo de ira, acababa de abofetear a un adolescente en la fila 17, llamándolo mentiroso, mocoso y alborotador. Los pasajeros se quedaron sin aliento. Pero lo que nadie sabía era que un hombre en primera clase vestido con una sencilla sudadera negra y observando todo lo que sucedía no era un pasajero cualquiera. Él era el padre del niño y era dueño de la aerolínea. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. El aire de la cabina era fresco y silencioso. El suave zumbido de los motores apenas era audible por encima del sutil tintineo de los vasos en primera clase. Todos estaban acomodados, desde los viajeros de negocios inmersos en sus tabletas hasta la pareja de ancianos tomados de la mano en silencio. En la fila 17B, Jalen Carter, de 16 años, estaba sentado junto a la ventana, mirando tranquilamente su teléfono. Llevaba una sudadera con capucha azul marino y unos vaqueros oscuros. No había nada en el que indicara riqueza o privilegio. Sin embargo, sus ojos transmitían una madurez tranquila que iba más allá de su edad. De repente, una bandeja de mesa se movió. Una azafata de mediana edad llamada Débora se inclinó, claramente irritada. Sus labios estaban apretados y su postura rígida. Ella había visto a Jalen antes, pero algo en él la molestaba. Quizás fue la tranquila confianza en sus ojos. Quizás fue la calma con la que pidió agua con gas, o la educación con la que rechazó los cacahuetes por una alergia. Ella no sabía quién era y no le importaba. Se supone que deberías estar sentado aquí. Ella espetó. Jalen miró hacia arriba confundido. Sí, señora. Este es mi asiento. Sus ojos se entrecerraron. Llevo 22 años trabajando en vuelos. Sé cuando alguien se cuela en un asiento que no ha pagado. Déjame ver tu tarjeta de embarque. Jalen metió la mano en su bolsillo con calma y se lo entregó. Ella lo agarró. Sus ojos recorrieron rápidamente el papel y luego se congelaron. Fila 17, B, Economy Plus. Su nombre estaba claramente impreso. ¿Dónde conseguiste este billete? Ella preguntó, ahora con voz más fuerte. Mi padre lo reservó, respondió Jalen. Eso la hizo enfadar. Ah, cierto. Déjame adivinar. Tu papá es un rey o un rapero. O tal vez el presidente, se burló, llamando la atención de los pasajeros cercanos. Algunos pasajeros miraron hacia un lado, sin saber si debían decir algo. Otros permanecieron en silencio. Las orejas de Jalen se pusieron rojas, pero no respondió. Simplemente la miró en silencio. Débora se inclinó, con los ojos ardiendo. Niños, creéis que podéis actuar como si fuerais dueños del mundo, pero no en mi vuelo. Entonces, sin previo aviso, le arrebató el teléfono de la mano. El plástico se quebró al chocar contra el pasillo. Se oyeron jadeos por toda la cabina. Una madre en la fila 18 se tapó la boca. Un hombre en la fila 16 se quedó a medio camino, sin saber si entrar o no. Débora se mantuvo erguida, con los brazos cruzados. Que esto te sirva de lección, dijo con frialdad. Pero ella no tenía idea de lo que acababa de hacer. En primera clase, detrás del divisor esmerilado, un hombre se quitó lentamente sus auriculares antirruido. Había escuchado cada palabra. Apretó la mandíbula mientras colocaba los auriculares junto a su jugo de naranja intacto. Lleva una sudadera con capucha negra, gafas de sol y sin joyas llamativas. Parecía un hombre de negocios cualquiera. Pero no lo era. Era Donovan Carter, uno de los empresarios negros más ricos de Estados Unidos. Y Jalen era su único hijo. Y en ese momento, Donovan se puso de pie, pero nadie lo vio venir. Y lo que ocurrió después conmocionaría a todo el avión. Donovan Carter no se movió rápidamente. Se movió con propósito.
Cada paso por el pasillo era silencioso, controlado y deliberado. Nadie lo reconoció todavía. No con su sencilla sudadera con capucha, no sin el traje a medida ni los guardaespaldas, pero su presencia tenía el peso de un trueno que retumba en la distancia justo antes de una tormenta. Los pasajeros se movieron en sus asientos, sin saber qué estaba sucediendo. Algunos susurraban, otros se estiraban el cuello. Débora, la azafata, le había dado la espalda a Hayen y estaba garabateando enojada una nota en su cuaderno de informes de incidentes. Ella no tenía idea de quién estaba ahora parado a unos cuantos pies detrás de ella, observando todo con ojos que no se perdían nada. Hayen miró hacia arriba y vio a su padre. Sus miradas se cruzaron solo por un segundo. Hayen no dijo una palabra. No le hacía falta. Donovan asintió levemente. De esos que lo decían todo. Mantén la calma. Estoy aquí ahora. Débora se dio la vuelta, lista para ladrar otra orden. Ella se detuvo en seco cuando lo vio. Señor, necesito que regrese a su asiento, dijo bruscamente antes incluso de preguntar quién era. La voz de Donovan era baja pero firme. Número, no me sentaré. Había algo en su tono que hizo que incluso el pasajero que estaba más cerca se enderezara. Débora lo intentó de nuevo. Señor, no me importa si usted viaja en primera clase o en clase económica. En este momento, estás violando las regulaciones de la FAA, y si no regresas a tu asiento, haré que el personal de seguridad te reciba en la puerta. Donovan dio un paso adelante, con calma, colocando una mano en el respaldo del asiento de Hayen. Le diste una bofetada a mi hijo. Débora parpadeó. ¿Disculpe? Él lo repitió. Le diste una bofetada a mi hijo. Los pasajeros que estaban a su alrededor se quedaron paralizados. La voz de Débora se quebró por primera vez. Yo estaba siendo irrespetuoso. Le di una advertencia. Se negó a seguir instrucciones. ¿Te levantó la voz? No. ¿Te amenazó? No. ¿Se negó a mostrarle su tarjeta de embarque? Silencio. Preguntaré otra vez, dijo Donovan con voz tranquila. ¿Se negó a mostrarte su tarjeta de embarque? Débora tragó saliva con dificultad. Número, pero tengo derecho a mantener el orden en la cabina. Donovan la miró fijamente. Lo avergonzaste. Lo llamaste mentiroso. Te burlaste de su padre. Entonces le golpeaste. Débora miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos los ojos estaban puestos en ella. Incluso los demás auxiliares de vuelo dieron un paso atrás, sin saber cómo reaccionar. Entonces Donovan sacó su teléfono y presionó un botón. Marcó automáticamente. Una voz del otro lado respondió. El capitán Grant hablando. Es Donovan Carter, dijo. Necesito que vengas a la fila 17 ahora. La voz respondió inmediatamente. Sí, señor. La boca de Débora se abrió. Ella dio un paso atrás. ¿Eres él? Donovan no respondió. Él simplemente la miró como un juez miraría a alguien antes de emitir un veredicto. Unos momentos después, la puerta de la cabina se abrió. Un hombre alto y uniformado caminó rápidamente por el pasillo. Fue el propio piloto, no lo dudó. Señor Carter, ¿está todo bien? No, respondió Donovan. Esta mujer acaba de agredir físicamente a mi hijo en mi avión. El gas se extendió por toda la cabina. Las rodillas de Débora parecieron debilitarse. Mi aerolínea. Un pasajero le susurró a otro, ¿qué quiere decir con eso? Pero nadie estaba preparado para lo que vino después. Porque Donovan Carter no solo era dueño de un asiento en ese avión. Era dueño de toda la aerolínea. Y ahora toda la tripulación de vuelo estaba a punto de descubrir para quién estaban trabajando realmente. Un silencio sepulcral cayó sobre la cabina mientras la verdad comenzó a calar. Los susurros fluyeron como electricidad por los pasillos. Los pasajeros se miraban unos a otros, confundidos, aturdidos, tratando de reconstruir lo que acababan de escuchar. Dijo que es su aerolínea. Espera, Donovan Carter, ¿el multimillonario tecnológico?
Los ojos de Débora se dirigieron del capitán a Donovan, luego al asistente de vuelo que estaba detrás de ella, que ahora parecía estar tratando de volverse invisible. Señor Carter, dijo el capitán con cautela. No teníamos ni idea de que estabas a bordo. Me disculpo en nombre de toda la tripulación. Donovan ni pestañeó. Las disculpas no arreglarán lo que acaba de pasar. No di ninguna orden especial para que me trataran diferente. Fue intencional. Subí a este vuelo para ver cómo tratan a la gente común sin estatus ni riqueza visible. No esperaba una prueba. Esperaba profesionalismo. Lo que presencié fue humillación. Tenías un solo trabajo: proteger a los pasajeros. En cambio, atacaste a uno. Débora abrió la boca. No le salieron palabras. ¿Había algo sobre mi hijo? Donovan continuó. ¿Eso te hizo creer que era peligroso? No, susurró Débora finalmente. ¿Entonces qué fue?, preguntó. Ella bajó la mirada avergonzada, pero no lo suficiente. No pertenecía a primera clase, dijo. Eso es lo que supuse. Un niño solo sin padres a la vista. No lo sabía. Donovan ladeó ligeramente la cabeza. No lo sabías, así que le diste una bofetada. Las palabras «bofetada» resonaron en sus oídos como un martillo. Hayen permaneció inmóvil en su asiento, con las manos apretadas en el regazo, en silencio pero con los ojos muy abiertos. Ya no se trataba solo de él. Era algo más grande. Se trataba de todas las personas que alguna vez habían sido juzgadas, cuestionadas o humilladas por su apariencia o su asiento. La voz de Donovan se calmó. Demasiado calma. Capitán, solicito oficialmente que este vuelo se documente por completo. Quiero que se presenten los informes. Quiero que se revisen las grabaciones de las cámaras corporales de la terminal. Quiero que se recopilen los testimonios de los pasajeros. Esto no se va a ocultar bajo la alfombra. Sí, señor, respondió el capitán. Dado por hecho. ¿Y ella?, preguntó Donovan, señalando con la cabeza a Débora. El capitán dudó. Débora retrocedió un paso, con la voz temblorosa. Señor Carter, he trabajado para esta aerolínea durante 11 años. 11 años, repitió Donovan. Y ni una sola vez se detuvo a hacerle una pregunta. Ni una sola vez le habló con respeto. Vio a un joven negro en primera clase y asumió que no pertenecía. Eso no es falta de juicio. Es un sesgo arraigado. Y en mi empresa eso no se tolera. Débora empezó a temblar. Por favor. Lo hice. No pretendía lastimar a nadie. Donovan la miró con esa mirada que podría silenciar un tribunal. Lo hiciste. El piloto dio un paso al frente. Señor Carter, ¿qué quiere que haga? Donovan miró fijamente a Débora. Que la saquen de este vuelo inmediatamente. La cabina volvió a quedar atónita. Algunos pasajeros aplaudieron en silencio. Una mujer dijo en voz baja, ya era hora. El rostro de Débora palideció. No puede hablar en serio. La están expulsando por agredir a un pasajero y violar la conducta de la aerolínea, dijo el capitán con voz firme. Ahora recoja sus pertenencias. 2 auxiliares de vuelo se acercaron a ella. Ya no eran sus colegas, sino sus acompañantes. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida trasera, las cabezas se giraron, se oyeron susurros y ojos que antes evitaban los suyos ahora la observaban con total atención. Haylem la vio marchar. Por primera vez, se sintió visto. No por ser el hijo de un multimillonario, sino por el hecho de que alguien finalmente se puso de pie cuando importaba. Donovan se inclinó a su lado y le habló en voz baja, lo suficientemente alto como para que lo oyera. La justicia, dijo, no se trata de venganza. Se trata de asegurarse de que el próximo chico no pase por lo mismo. Hayen asintió, con el escozor en la mejilla aún fresco, pero ahora eclipsado por algo mucho más fuerte. Orgullo. Y justo cuando la puerta se cerró tras Débora, un nuevo giro estaba a punto de ocurrir. Porque alguien más había estado observando todo el tiempo.
y esa persona aún no había dicho una palabra. En el momento en que la puerta se cerró tras Débora, toda la cabina parecía haber tomado aire. La tensión era densa, pero nadie se atrevía a hablar. Era como si el vuelo se hubiera detenido en el tiempo, en suspenso, esperando lo que vendría después. Hylen miró a su padre. La mirada de Donovan estaba fija en el asiento de delante, pero su mente estaba claramente acelerada. Acababa de desmantelar todo un sistema de prejuicios con solo su presencia. Pero Donovan no había terminado. Todavía no. Hylen, dijo Donovan en voz baja, su voz como una onda de calma en el aire tenso. No se trata solo de escribir mal. Se trata de asegurar que esto no le vuelva a pasar a nadie. Hylen asintió, pero sentía un fuego en el pecho. Había sentido el dolor de la bofetada, la humillación. Pero lo que sentía más profundamente era el peso de las palabras de su padre. Esto era mucho más que el vuelo. Se trataba del mundo, de cómo trataban a las personas incluso antes de que tuvieran la oportunidad de hablar. Papá, dijo Hylen con voz tranquila pero firme. ¿Crees que las cosas cambiarán? ¿Crees que esto marcará alguna diferencia? Donovan se recostó en su asiento, tamborileando rítmicamente con los dedos contra el reposabrazos. El cambio nunca es fácil, hijo, pero comienza con una sola acción, una sola voz, una sola negativa a permitir que el ciclo continúe. La cabina comenzó a calmarse. Los pasajeros volvieron a centrar su atención en los auxiliares de vuelo, que habían regresado a sus puestos, con el rostro aún ligeramente enrojecido por la confrontación anterior. Nadie se atrevió a cuestionar la autoridad de Donovan, ni siquiera la tripulación. Habían visto de primera mano el poder que un hombre como él ejercía. A medida que el vuelo continuaba su trayecto, Hylen sintió que el peso de lo sucedido se disipaba lentamente. Había sido parte de algo más grande, algo que resonaría mucho más allá de este vuelo. La injusticia que había enfrentado, la injusticia que tantos habían enfrentado antes que él, no podía borrarse con una sola acción, pero podía exponerse. Y una vez expuesta, no tenía dónde esconderse. Pero a medida que el avión se elevaba y el mundo a sus pies se hacía más pequeño, otra capa de la historia estaba a punto de revelarse. Alguien, en la parte trasera del avión, alguien observaba todo el intercambio. Alguien observaba en silencio, con atención, desde las sombras. Al iniciar el descenso, la voz del capitán resonó por el intercomunicador. Damas y caballeros, nos preparamos para el aterrizaje. Por favor, abróchense los cinturones y vuelvan a sus asientos. Pero había algo más. Un suave timbre, el sonido de un mensaje que se enviaba. El teléfono de Hylen vibró en su bolsillo. El corazón le dio un vuelco al alcanzarlo. Sus dedos temblaron ligeramente al desbloquear la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido. Sin nombre, solo una serie de palabras que le provocaron un escalofrío. Esto no ha terminado. La mirada de Hylen se dirigió a su padre, que ya había visto el mensaje. La mirada de Donovan se endureció al respirar hondo. Sabía lo que se avecinaba. El mensaje lo había enviado alguien cercano a la situación. Alguien que lo había visto todo. Alguien que tenía el poder de cambiarlo todo. Pero, ¿qué significaba el mensaje? ¿Qué era este giro final? Esta revelación final que alteraría el curso de todo. La mente de Hylen daba vueltas. Había pasado por mucho en las últimas horas, desde la conmoción de ser humillado frente a desconocidos hasta la abrumadora sensación de empoderamiento que le había proporcionado la intervención de su padre. Pero ahora una nueva pregunta se cernía sobre él. ¿Quién estaba detrás de ese mensaje críptico? ¿Y qué pretendían hacer? Papá, susurró Hylen, con la voz apenas audible por encima del zumbido de los motores del avión. ¿Qué significa esto? Donovan miró a su hijo con expresión indescifrable. Significa que estamos a punto de afrontar un nuevo reto. Pero lo afrontaremos juntos. El mensaje era solo el principio. El final estaba por llegar. Y con él,
la revelación más inesperada de todas. A medida que los susurros se hacían más fuertes en la cabina, varios pasajeros empezaron a sacar sus teléfonos, curiosos por lo que estaba sucediendo. Ninguno tenía la menor idea de que el hombre del traje azul marino a medida que se levantaba tranquilamente del asiento 1A era Arthur Langston, una de las figuras más poderosas e influyentes de la industria aeronáutica y tecnológica. Su nombre rara vez aparecía en los medios porque prefería trabajar en silencio, lejos de la atención pública. Pero cuando se levantó, el ambiente a su alrededor cambió. Los murmullos se desvanecieron. Incluso las azafatas, que hacía apenas unos segundos reían, se quedaron paralizadas, percibiendo que algo había cambiado. Arthur caminó por el pasillo con pasos lentos y pausados. Los pasajeros se apartaron instintivamente. Algunos comenzaron a grabar. Nadie parpadeó. Nadie respiró. Se detuvo justo detrás de la azafata que había abofeteado a su hijo. Su etiqueta decía, Jessica. Ella seguía de espaldas a él, regañando a Marcus de nuevo como si nada hubiera pasado. ¿Crees que eres especial solo por llevar unas zapatillas caras? Siéntate y quédate callado. Tienes suerte de que te deje hablar conmigo. En cuanto terminó su frase, oyó una voz a sus espaldas. Baja, tranquila, poderosa. Ese es mi hijo. El rostro de Jessica palideció como si el alma se le hubiera ido. Se giró lentamente y sus ojos se encontraron con los de Arthur. Al principio, no lo reconoció, pero luego sus ojos recorrieron el caro reloj de su muñeca, su forma de andar. En la forma en que otros pasajeros lo miraban con silenciosa reverencia. Lo siento, señor. No lo sabía. Arthur levantó una mano, no para golpear, ni para gritar, solo para silenciarlo. No sabías que era mi hijo, así que pensaste que era aceptable avergonzarlo, ponerle las manos encima, tratarlo como si no fuera nada. Jessica no pudo hablar. Negó con la cabeza, con lágrimas amenazando con caer, intentando disculparse, pero no emitió ningún sonido. Lo juzgaste por su piel. Lo juzgaste por lo que vestía, sin saber que cada amenaza en su ropa provenía de mi propia empresa, que la tecnología que impulsa este mismo avión es producto de mi diseño. Un grito ahogado recorrió la cabina. Alguien susurró, «Ese es Arthur Langston». Jessica retrocedió, con las rodillas temblorosas. Arthur miró entonces a Marcus, que no se había movido. Estaba paralizado, abrumado, intentando mantener la compostura frente al extraño que lo rodeaba. Arthur se agachó ligeramente y le puso una mano en el hombro. No hiciste nada malo, hijo. Entonces Arthur se levantó y se giró. De vuelta con Jessica. Le debes una disculpa. No porque esté aquí, sino porque olvidaste su humanidad. Todo el avión estaba en silencio. El único sonido era el suave zumbido de los motores. Jessica, sollozando, susurró, «Lo siento mucho». Arthur no sonrió. No asintió. Se dio la vuelta y caminó hacia primera clase, dejando a Jessica allí destrozada. Pero lo que sucedió después daría que hablar durante años, porque Arthur no había terminado, y el mundo tampoco lo estaba viendo desde tierra. Jessica se quedó paralizada, con las manos temblorosas, repasando mentalmente cada palabra cruel que le había lanzado a Marcus. Quería desaparecer, pero el momento de esconderse había pasado. Había sido expuesta, no por una confrontación ruidosa ni una escena dramática, sino por la verdad. Y la verdad había conmocionado a todos a bordo. Arthur volvió a sentarse en primera clase. No dijo una palabra más. No le hacía falta. En cuestión de minutos, un silencioso murmullo recorrió la cabina. Una ejecutiva de la aerolínea, que había estado viajando anónimamente, dio un paso al frente. Había recibido el video viral que los pasajeros ya habían publicado. La noticia se extendía como la pólvora. El video de Jessica golpeando a Marcus llegó a miles de personas en minutos, luego a cientos de miles. Los comentarios inundaron la sala. «Despídanla. Esto es inaceptable».
Protejan a ese joven. El ejecutivo se acercó a Arthur con humildad. Señor Langston, lo siento profundamente. Esto nunca debió haber sucedido. Tomaremos medidas de inmediato. Arthur simplemente la miró y dijo, no me corresponde a mí recibir la disculpa. Ella asintió, comprensiva. Jessica fue relevada de inmediato. Pero ni siquiera ese fue el final. Porque lo que sucedió después fue noticia en todas las principales cadenas del país. Arthur hizo algo inesperado. Al día siguiente, durante una conferencia de prensa celebrada frente a la sede de su empresa, Arthur subió al podio con Marcus a su lado. Los flashes de las cámaras brillaron. Los periodistas se acercaron, esperando ira, demandas, escándalo. Pero Arthur les ofreció algo más. Contó la historia no como un multimillonario que exigía venganza, sino como un padre que tuvo que ver a su hijo ser humillado en público. Habló de cómo aún existían sesgos inconscientes, faltas de respeto y prejuicios, incluso en lugares que afirmaban valorar la profesionalidad. No nombró a Jessica, para avergonzarla. Habló solo de lo que necesitaba cambiar, no solo en las aerolíneas, sino en el mundo. Y luego hizo el anuncio que sacudió a toda la industria. Arthur reveló que lanzaría un nuevo programa de becas en nombre de Marcus, un fondo nacional destinado a capacitar, contratar y empoderar a jóvenes subrepresentados para que se conviertan en pilotos, auxiliares de vuelo, ingenieros y líderes de la aviación. Una promesa de 100 millones de pesos, no por ira, sino por propósito. Porque lo que le arrebataron a Marcus ese día, su dignidad, ahora se convertiría en la base para que miles se levantaran. Marcus sonrió por primera vez desde el incidente. Miró a las cámaras, tomó la mano de su padre y dijo, si intentaron silenciarme, me aseguraré de que otros tengan el poder de hablar. Y en ese momento, el mundo escuchó. Desde la humillación a 9.000 metros hasta la transformación global, esta no fue solo una historia viral. Fue un movimiento, un recordatorio de que a veces los que el mundo ignora son los mismos que se levantan y lo cambian. Y todo comenzó con una bofetada que se encontró con hijo equivocado con el padre correcto mirando.